La reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, impulsada por el gobierno, que en diciembre tuvo media sanción en el Senado, está discutiéndose ahora en comisión de la Cámara de Diputados. Ayer esa comisión retomó su actividad luego del receso de semana de carnaval. Y con el regreso al trabajo reaparecieron las diferencias entre Cabildo Abierto y los otros partidos del oficialismo en torno a este proyecto. El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, pidió que la votación del texto se postergue hasta después de la aprobación de la rendición de cuentas. La idea, según señaló hablando con el diario El País, es que una vez que la comisión termine de recibir a las delegaciones que concurran a opinar sobre el tema, cada partido pueda seguir recabando información, estudiar en forma detenida la documentación que se haya entregado y hacer las consultas del caso. Se trata de tener más tiempo para tomar decisiones, señaló Perrone. Si apretamos antes la decisión, tal vez esa decisión no sea la correcta, continuó diciendo. Perrone entiende que así como está redactada hasta ahora, la reforma provocará una baja en la mayoría de las jubilaciones, por lo que es reticente a acompañarla. Hablando de los efectos de la reforma, el Frente Amplio propuso que se contrate a una consultora independiente para que realice una evaluación imparcial de las consecuencias del proyecto. Fundamentalmente, los efectos, los impactos en las futuras pasividades. La coalición de gobierno pidió ayer más tiempo para responder si apoyó o no esa solicitud. Vamos a poner al día cómo viene este tratamiento de la reforma en la Cámara Baja. Vamos a detenernos en estas novedades de las últimas horas. 2 entrevistas llegan a continuación. La primera de ellas con el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos. Diputado Olmos, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás? Mucho gusto. La primera pregunta es más general. El Frente Amplio claramente no acompaña la reforma de la Seguridad Social tal como viene, no la votó en el Senado. Entonces, ¿qué actitud está teniendo ahora en la Cámara de Representantes? A ver, el Frente Amplio entendió que la reforma, entendió desde el primer momento, y así está plasmado en varios documentos que se presentaron en la Comisión de Expertos y también en las intervenciones en el Senado, que es necesario hacer una reforma, que el sistema así como está tiene problemas de financiamiento, problemas de cobertura, o sea, de cubrir con alguna prestación a todos los ciudadanos, y que eso es un tema que hay que encararlo. Las críticas vienen más que nada porque es una reforma parcial que solamente se ocupa de una parte del sistema, que son las jubilaciones y las pensiones, y además que el costo que tiene eso recae básicamente sobre los trabajadores, para decirlo muy rápidamente. El trabajo en esta fase, digamos, en diputado, ha sido hasta ahora de recibir delegaciones. Primero el gobierno explicando la reforma y explicando los cambios que se introdujeron en el Senado, y después distintas delegaciones, todas las cajas paraestatales, el Instituto Cuesta Duarte, y nos quedan todavía centros de investigación, organizaciones sociales que han pedido ser recibidas, con lo cual tenemos todavía algunas semanas de ese trabajo de escuchar opiniones antes de empezar con el tratamiento en términos de votación del proyecto. En ese contexto es que ustedes ayer hicieron esta propuesta. ¿Fue ayer que la presentaron? Nosotros lo anunciamos antes de Carnaval, justamente y dijimos, no queremos esto ponerlo a votación ahora, queremos que tengan tiempo los distintos partidos de analizarlo, porque ¿cuál es el problema que...? Es una propuesta, aclaro, sobre el procedimiento, ¿no? Sobre cómo se está discutiendo un aporte que enriquecería la discusión en comisión. A ver, explíquenos. Exacto, porque básicamente el doctor Saldain o Pablo Mieres más explícitamente lo dice todos los días, que las jubilaciones no van a caer. Incluso habla, y así lo dijo en el Senado cuando fue con la ministra Beleche, de un aumento entre el 18 y el 20% a 2043 de las jubilaciones si se aplicara la reforma. Por otro lado, el Instituto Cuesta Duarte hace sus cuentas y dice
por ejemplo, que una persona que se jubila con 60 años, con 36.700 pesos, cuando se jubile con 65, o sea, 5 años después, lo va a hacer con 28.400, o sea, es un 23% menos. El Centro de Investigaciones Económicas también tiene una visión de que las jubilaciones van a caer, ¿no? Lo que hay acuerdo generalizado es que en el tramo más bajo, por el pilar solidario, habría crecimiento de las pasividades. Pero en el pilar solidario se introduce en esta reforma, es una novedad de esta reforma. Se introduce y es para quienes ganan menos de 42.000 pesos, creo que es la cifra exacta, se les da un complemento para llegar a ese nivel, con algunos aditamentos. Entonces, cuando nosotros le planteamos esto al gobierno, y el doctor Saldain nos responde que básicamente las evaluaciones del Instituto Cuesta Duarte tienen un sesgo determinado, o sea que el tipo de casos que se tomaron están sesgados y por lo tanto alteran el resultado, y que con el Centro de Investigaciones Económicas, con CIMBE, tiene diferencias metodológicas. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es, bueno, que alguien, una consultora, analice cuál es la metodología que ellos son en los 3 casos y nos dé un informe sobre eso. No estamos pidiendo que haga de vuelta todo el cálculo, porque eso llevaría mucho tiempo y la idea no es entorpecer ni dilatar, sino darle a la comisión un asesoramiento, al Parlamento como institución, un asesoramiento. Porque hay temas, o sea, ¿qué estamos comparando? Alguno compara 60 años de edad con 30 de servicios contra 65 años de edad con 30 de servicios. Algunos consideran el 50% adicional que tiene quien opta hoy voluntariamente por afiliarse a una FAP. Si le están obligado a hacerlo, opta, y entonces ahí tiene como un premio de un 50% de su aporte a la FAP, y en principio las estimaciones del gobierno eso no está considerado. La densidad de cotizaciones, que esto es cuántos meses aporto a lo largo de mi historia laboral. O sea, no es lo mismo si yo trabajé y aporto, no sé, 3 meses al año, que si aporté 12 meses al año durante 30 o 35 años. Entonces, bueno, todos esos elementos que estén ordenados como para tomar una decisión más informada de un proyecto que afecta la vida de la población, a todos nos va a llegar, y que tiene efectos de muy largo plazo. Entonces esa es un poquito la idea que propusimos. Entiendo las distintas lecturas posibles, entiendo todos los factores que están en juego, algunos, lo que usted acaba de mencionar. Esto es muy complejo, pero volviendo a la propuesta que ustedes han hecho, supongo que también genera dificultades, ¿no? ¿Quién podría hacer esa auditoría? ¿En qué tipo de instituciones están pensando? Bueno, cualquier empresa que se dedique a hacer auditorías, o cualquier servicio universitario, cátedra universitaria que tenga experiencia en estos manejos de estadística. ¿Pero cómo se la seleccionaría? Bueno, en realidad eso resorte si se aprobara, es resorte de la presidencia de la Cámara, y dependerá del costo el mecanismo que tiene que usar. Ahí está, eso está todo pautado y reglamentado, hay normativa. Si sale $1.000, uno puede comprarlo directamente, y si sale 100.000, habrá que hacer una licitación. No tengo idea cuánto puede salir. Más allá del costo, yo voy a otro tipo de discusiones, ¿no? No terminaremos con un trancazo, justamente porque en definitiva está como buscándose un árbitro, ¿no? Una especie de árbitro, una especie de tercera posición, tercera voz. ¿Y cómo se la determina? ¿No se la determinará justamente evaluando por el lado de sesgo, por el lado de que puede inclinar en principio para un lado o para el otro? ¿No habrá prejuicios en esa materia? Yo creo que hay que apoyarse en la ciencia, así como en el Gachur se apoyó la ciencia. Hay conocimiento en la economía como para decir, bueno,
La metodología que usó el BPS es tal, la que utilizó Simbe es tal, la que utilizó el Instituto Gustavo Duarte es esta otra, y ahí ver las diferencias. Después hay decisiones que son políticas sobre cuál es el camino a seguir. O sea, yo creo que una consultoría no determina un resultado, porque cualquiera sea el resultado de la consultoría que diga no le estamos pidiendo esto, no, pero supongamos que se lo pidiéramos y que diga, bueno, las jubilaciones bajan o las jubilaciones suben. Después es una decisión política si se vota o no se vota esa rebaja o ese aumento. O sea, es simple, es tener un insumo que nos permita, porque como les decía, las diferencias son muy grandes. El gobierno habla de un aumento del 18 al 20% y el Gustavo Duarte nos da ejemplos de una caída del 23%. Pero usted aclara entonces que esa consultoría no definiría quién tiene razón. No, siempre define la política, siempre lo que nos da es elementos para decir, bueno, esta proyección se hizo con estos supuestos y se consideró o no se consideró el 50% que yo decía adicional, y se consideró una densidad de cotizaciones promedio de, no sé, de 9 meses al mes, lo que sea, y en esta otra institución se usaron estos otros parámetros. Entonces uno con eso puede tener un mejor panorama de cuáles son los supuestos que explican las diferencias estas brutales en la proyección. Uh-huh. Y de eso se trata, pero después es un insumo más, entonces no determina. No, la decisión después es de la política, porque uno puede, no sé, con la misma discusión que tenemos ahora con la rebaja eventual del IRPF, ya, bueno, es una decisión política. Yo tengo espacio, el gobierno dice, yo tengo espacio fiscal para hacerlo. Bueno, uno puede hacer eso o puede con ese dinero hacer otras cosas, pero esto no está determinado de antemano, sino que es una decisión de prioridades de política lo que uno después termina votando. Romina. De ninguna forma sería algo que mandatase o que determinase lo que se va a votar en la Cámara. Diputado Olmos, pero ahí tiene sentido entonces si no es esta institución, esta auditoría la que lauda, digamos, y dice, bueno, a ver, un criterio razonable desde el punto de vista técnico es esto y esto, pues si no es como sumar una consideración más y la decisión política en realidad ya está relativamente tomada, ¿no?, por parte de los distintos partidos. Lo que haría eventualmente esta consultoría sería objetivar las diferencias de criterios, y después sí habrá decisiones políticas y preferencias políticas por las cuales los partidos optan por un criterio o por otro, y esto, como decían ustedes al principio, está trayendo incluso fluido de la coalición, no solo Cabildo Abierto, el Partido Colorado hace unos días, los diputados Alvear y Corrado Rodríguez, que son quienes están en la comisión, plantearon el mismo tipo de objeción que ayer planteaba el diputado Perrone. Pero a ver, para terminar de entender el planteo del informe que elaborara esa auditoría externa, un resultado podría ser que se corrigieran algunos aspectos del proyecto, que se corrigieran sin alterar el rumbo o digamos la fórmula general, pero ajustar algunos aspectos. ¿Eso podría pasar? Eventualmente podría pasar, si detectamos que hay en las proyecciones del gobierno, no porque son las que son modificables, las de Simbe o del Instituto Gustavo Duarte no están plasmadas en el proyecto de ley, generan tienen algún tipo de inconsistencia, podría hacerse una corrección. De hecho, el doctor Saldain en su comparecencia en diputados admitió y reconoció muy honestamente que había algunos temas que tenían problemas de diseño. Por ejemplo, quienes nacieron en el 72 contra quienes nacieron en el 73, tienen un salto que es brutal. Por ejemplo, quienes ingresen al mercado laboral después de haber aprobado la reforma o antes de haber aprobado la reforma, y se daría el absurdo de que terminan con una jubilación mejor quienes ingresen
después de que se aprueba la reforma que quienes se aprueban antes. Y lo admitió honestamente diciendo, sí, ahí está bien, ahí hay un problema y busquémosle alguna solución. Podría pasar. Diputado Olmos, usted señalaba lo de, bueno, la valoración política, ¿no? E imagino que con un proyecto así tan complejo es difícil sopesar después además los distintos elementos que están en juego. Por ejemplo, María Marta desde la audiencia dice, enfocar la discusión de si la reforma perjudica o no las jubilaciones es elegir un aspecto aislado de la cuestión. Lo que debe mirarse es si ese hipotético mal, en la visión del Cuesta Duarte, es menos malo que dejar la situación que llevaría a que futuras generaciones de jubilados no tengan jubilación directamente por la quiebra del sistema. Comparto absolutamente lo que dice la oyente. O sea, es un paquete complejo en el cual las jubilaciones y las pensiones son un aspecto bien importante, que se pueda, que el sistema sea sostenible, o sea, que quien se jubila tenga asegurado que hasta que el día que se muere termina percibiendo esa prestación. Es esencial. También otros aspectos, o sea, así como nosotros, como el gobierno dice y el Frente Amplio no lo objeta esto, ¿no? Vamos a vivir más años, por lo tanto es razonable que trabajemos más años. Lo que el Frente Amplio dice, bueno, eso es razonable para algunas profesiones y no es razonable para otras. Porque yo, por el tipo de vida que tuve y la educación que tuve y el tipo de trabajo que tuve, seguramente puede trabajar hasta los 65 años sin problema, pero quien trabaja en un frigorífico, en la cámara frigorífica, temperatura bajo cero, seguramente, o una empleada doméstica, no puede hacerlo. Entonces, así como vamos a vivir más, y eso implica ajustar la edad de retiro, también implica ajustar o exige mayores gastos en el sistema de cuidados. Entonces hay múltiples dimensiones y sin duda hay que lograr un equilibrio entre todo eso, que es difícil y que además es provisorio, porque si votásemos aquí por unanimidad una reforma que nos parece que es la mejor reforma de todo el sistema de seguridad social del mundo, seguramente dentro de 20 o 30 años tenemos de vuelta esta discusión, porque el mundo cambia, el mercado del trabajo cambia, la expectativa de vida cambia y eso implica hacer ajustes. Para terminar y brevemente, ¿ustedes comparten el planteo de Cabildo Abierto de postergar la votación hasta después del tratamiento de la rendición de cuentas en la Cámara? Nosotros no tenemos nosotros lo que nos parece que no es correcto es poner una fecha límite, decir, bueno, esto hay que votarlo antes del 31 de marzo, del 20 de abril. En el momento que tengamos los elementos, todos los insumos, habíamos recibido todas las delegaciones y hayamos podido procederemos a votar. Y si algún partido plantea que necesita más tiempo para volver a discutirlo, podremos considerarlo. También hay que tener en cuenta que esto sí tiene una fecha límite, que es que está asociada al ciclo electoral. O sea, uno no puede un año antes de que empiece el ciclo electoral, hacer reformas que tengan que ver con la seguridad social. Entonces ahí hay una fecha límite que es constitucional. Gustavo Olmos, diputado de Fuerza Renovadora Frente Amplio, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Por favor, un gusto y saludos a toda la audiencia.